porque Gustavo Sager dirige el Banco de Leche del Hospital San Martín, que fue el primero en la Argentina y está promocionando que se abran otros centros con las mismas características en otras partes del país, ¿verdad? Es así. Bueno, primero empezar saludando a la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, y además de todo el bombardeo de preguntas que vamos a hacerte, estaría bueno que nos cuentes qué significa, qué es un banco de leche. Bueno, el banco de leche es una casa de lactancia por definición. Es un lugar donde se juntan dos tareas, ¿no? La promoción de la lactancia y la capacitación del equipo de salud, la solución de los problemas del curso del amamantamiento, si los hay, y al mismo tiempo la recepción, el contacto con donantes de leche, que son mamás sanas que están amamantando a su propio hijo y que quieren donar el excedente de su leche o generarlo, porque no necesariamente son mamás mujer maravilla, sino que simplemente con el deseo altruista de donarnos leche, se sacan un poco de leche y no lo dejan a su bebé con menos leche, sino que generan un poco más de leche como para ser donada, ¿no? Entonces, con esa leche de donantes, nosotros esa leche la recibimos con determinadas características, la estudiamos, la procesamos, la pasteurizamos y después se la damos principalmente a prematuros enfermos que están internados en el servicio de neonatología del Hospital San Martín de La Plata. Por lo cual es importantísimo, digamos. Es muy importante porque eso disminuye muchísimas enfermedades de los prematuros, sobre todo dos situaciones muy complejas de resolver, que es la infección de la sangre de los prematuros que están inmunodeprimidos por definición, que se llama sepsis neonatal, y una inflamación intestinal muy grave que se llama enterocolitis necrotizante, que les puede perforar el intestino y que después trae aparejado muchos avatares, ¿no? Muchas, a veces operaciones, a veces chicos con discapacidad de alguna manera para toda la vida, a partir de una enfermedad que podía haber sido prevenida si hubiera recibido leche de su propia madre o leche de banco de leche, porque la leche de vaca es para el ternero, como se dice habitualmente, y no tiene características para nada parecidas a la leche humana. Una pregunta, ya que venimos como con este tema, y del otro lado nos está escuchando Irene Mercader, que además de ser la madre de mi ahijado, tiene una niña de 9 meses y está embarazada de 8 meses en este momento. Y bueno, ella tenía ganas de donar parte de su leche y bueno, quería saber cómo era ese proceso y cómo acercarse. Bueno, Irene en principio nos tiene que contactar, nos puede llamar al teléfono directo del Banco de Leche, que es 489-5501, o escribirnos un mail a bancodelechelplata@gmail.com, o meterse en el blog, que es bancodelechelplata.blogspot.com, donde dicen todas las características, todas las formas perfectas de cómo sacarse leche y de contactarse con nosotros, y entonces nosotros le explicamos, si no, cómo sacarse leche, cómo higienizarse, cómo conservarla en su propio congelador o freezer, y nosotros todas las semanas pasamos con un vehículo del Ministerio de Salud de la provincia por los domicilios de La Plata y Gran La Plata para recolectar la leche, y en cadena de frío, desde el freezer de la donante hasta nuestro propio freezer, la llevamos y después en nuestro servicio la pasteurizamos. Porque la otra pregunta que hacía Irene era, bueno, ¿cuánto tiempo duraba la leche materna en el freezer? Sí, hay dos criterios. Un criterio es para el propio hijo sano y de distinta edad, ¿sí? O sea, en el recién nacido prematuro, nosotros tenemos que cuidar esa leche al máximo, de tal manera que no pierda ninguna de sus características y bondades. Entonces, los requisitos para donar leche son que a temperatura ambiente no hay que dejarla nada, en heladera hasta 24 horas antes de donar,
en congelador de la casa como máximo o en freezer nada más que 15 días. El asunto es que la leche de madre, cuando se encuentra a más de 7 grados de temperatura, las bacterias que contiene aumentan al doble cada 20 minutos. Es decir, en una hora de mala conservación de la leche materna, tiene 8 veces más bacterias que en el momento de extraérsela. Si bien esas bacterias, la gran mayoría de esas bacterias son bacterias buenas, que le hacen bien al propio hijo, cuando las bacterias crecen, comen componentes nutricionales de la leche. O sea que la leche es menos buena cuanto más desarrollo de bacterias tenga. Claro. Y se vuelve un poco más ácida también, porque las bacterias comen lactosa, que es el azúcar de la leche, y fabrican ácido láctico hacia la leche. Y cuanto más ácida es la leche, menos es la absorción del calcio de la leche. Entonces los chicos que necesitan mucho calcio, los prematuros, no podemos darnos el lujo de que sea ácida su leche. Entonces el hijo propio, por ejemplo, en un caso de una madre que trabaja fuera del hogar y que quiera extraerse leche para que otra persona se la dé en el momento que ella está trabajando, los rangos de permiso son mucho más laxos. Se dice que hasta 6 horas a temperatura ambiente menor de 26 grados, hasta 48 horas en heladera, hasta 15 días a un mes en congelador y hasta 3 meses en freezer. Bien. Y Gustavo, y la otra, la contracara de esto, cuando vos guardaste leche en el freezer porque saliste a trabajar y le tenés que dar esa leche, o alguien se la va a dar en una mamadera, por ejemplo, a tu hijo, ¿cómo se descongela? ¿Se deja arriba de la mesa de la cocina y que se descongele lentamente, o directamente del freezer va a la ollita de baño María? A ver, explícanos un poco. En principio mi hijo tiene 30 años y no toma, por suerte, ni teta ni mamadera. Pero bueno, si una mamá quiere dársela a su hijo, lo ideal es siempre inmediatamente cuando uno se la extrae, si uno quiere tomar todos los recaudos. No son tan necesarios cada uno de estos detalles para la leche, para el propio hijo, ¿sí? Sí. Porque el propio hijo, en todo caso, si toma leche de menor calidad 2 veces por día y el resto del día sigue tomando la teta, claro, entonces el chico no tiene ningún problema, ¿sí? Pero si quiero hacerlo de manera óptima, la idea es que la madre se lave bien las manos con agua y jabón, los pechos solo con agua, que descarte las 3 o 4 primeras gotitas de leche que se saca y después que se siga extrayendo directamente en el recipiente, con sacaleche o con las manos. Una vez el sacaleche, en ese caso, debería estar hervido previamente, ¿sí? O ahora hay unos adminículos que no toda la gente tiene, pero la posibilidad de comprarlos, que son esterilizadores, algunos de microondas u otros eléctricos, como para que el sacaleche esté en mejores condiciones. Pero una vez que está en el recipiente donde ella se sacó la leche, lo ideal es preparar una ollita con agua fría con 2 o 3 cubitos de hielo y poner en remojo ese recipiente con su leche recién extraída para que baje bruscamente la temperatura. Y después rotularla con la fecha que se la extrajo y ahí sí al congelador o al freezer. Y una vez que uno decide usarla, lo ideal es bajarla en el mismo momento, o sea, un ratitito antes, y ponerla en una ollita también a baño María, más o menos a 40 grados, que no esté demasiado caliente el agua, simplemente uno puede meter el dedo y darse cuenta que está caliente, pero que no quema, y en ese momento simplemente poner a baño María y revolverlo un poquitito el contenido hasta que llega a la temperatura natural en la que se le da al chico. Microondas no. Microondas no, porque disminuye la cantidad de vitamina C de la leche de madre y no le hace demasiado bien a las células vivas que tiene la leche de madre. ¿Y la leche de vaca, la de cajita, digamos, no pasa nada en el microondas o pasa lo mismo? Esa no pasa demasiado porque la leche ya está muerta, es una leche que no tiene ningún tipo de defensas,
y probablemente sufra algún proceso de deterioro ligero, pero ya viene pasteurizada, ya viene con distintas características, a veces con conservantes y con cosas que teóricamente no se deteriora tanto como la leche de madre. Tengo una consulta respecto de la leche de fórmula o de cajita. Sí. No tiene vitamina C, ¿no? En general se le agregan. Entonces en el momento del no, microondas... yo en ese sentido probablemente también la disminuya. Habría que cuidarla un poco. El problema de todos los líquidos que se dan a un bebé que se pongan en microondas, hay que tener mucho cuidado porque las partículas en el microondas se siguen moviendo aún después de sacarlo del microondas. Claro. Entonces, si uno pone un recipiente con leche para darle al bebé, llámese biberón o lo que fuera, y lo prueba, ni bien lo sacó del microondas en la mano o en algún lugar antes de dárselo al bebé, y se lo da enseguida, el bebé capaz que lo recibe más caliente todavía que lo probó la persona. Entonces hay que esperar un ratito con el recipiente afuera para que... y el chico no necesita necesariamente tomar la leche a 36 grados 5, 37 como sale la leche de madre. Con que salga a temperatura natural además es te puedo asegurar que suficiente. cuando un nene tiene hambre la toma fría si es necesario. Sí, en general, por ejemplo, los chicos, por ejemplo, no quieren, por ejemplo, tomar la podrida, por ejemplo. Obviamente. No digo que porque son inteligentes los niños. Sí, son casi seres humanos. Casi seres humanos. La idea es que lo que te decía podrida es porque si uno hace todas las cosas mal, claro, y terminamos con la leche, descongela, la leche de madre, es muy importante antes de dársela al chico olerla. Si tiene olor a pescado, u olor rancio, u olor a jabón de coco intenso, en general hay que descartarla porque quiere decir que está deteriorada, o las grasas, o las proteínas, o las dos cosas. O los azúcares en el caso de rancio. Qué interesante esto que vos decís cuando Rosario te pregunta lo de la leche de cajita, esto de es una leche muerta. Sí. Yo para por ahí sumergirme más en el tema de lo valioso de la lactancia natural al lado de una lactancia artificial. Sí. ¿No? Como para introducir este tema, porque nosotros creemos, nos han convencido, sabemos que históricamente las madres le daban la teta a sus hijos y cuando no podían se la daba a la tía, a la vecina, a la otra, que era la ama de leche. Las nodrizas. Que en las noblezas, en las cortes de los reyes, quedaba mal que la reina diera la teta, entonces ellas tenían nodrizas. Quedaba mal, pero tenía otro sentido también, porque dar la teta significaba tener menos hijos, porque es preventiva del embarazo. Claro. Entonces las reinas tenían que tener muchos hijos, porque aparte la mitad de los hijos se les morían. Claro, y había que entonces había que producir lo mismo que los espartanos. En Esparta, las nobles de Esparta no amamantaban a sus hijos y los daban a las nodrizas porque tenían que producir guerreros. Claro, sí. Todo totalmente comprensible. Pero ahora yo lo que digo es, ¿qué pasó en algún momento? Bueno, sí, ¿qué pasó? No, ya sabemos. A partir de una empresa o un grupo de empresas que nos convencieron de que lo que nosotras producíamos no estaba bueno, no era suficiente, o era sucio, o era poco nutritivo, nos convencieron y bueno, empezamos leche aguada, leche de la mala leche también, bueno, tantas leches particulares habían en la década del 60 particularmente cuando yo nací, y que bueno, que fundamentalmente las que fuimos criadas como yo en ciudades, hemos tomado muy poca teta. Hemos tomado 2-3 meses y siempre complementando con la mamadera, que era la panacea de la modernidad, era ser repiola, darle la mamadera a un bebé. Que las leches de fórmula actuales tienen 10.235 cosas que en ese momento no tenían y que en ese momento ya era la panacea, y ahora las nuevas son la super panacea, claro. Cuando es leche de vaca transformada apenas en algunos elementos. Mi pregunta por ahí era, yo lo que quería preguntarte así muy directamente es, ¿cómo hacemos en este momento? Si bien hay una apertura a lo que es la lactancia natural, así como también hay una apertura al parto natural. Sí.
estamos volviendo, como dijo recién Cecilia, que decía que hay un cambio en el mundo, de tratar de volver a cuestiones que nos van a hacer mejores como sociedad. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Y hay que tratar en principio... Para que esto... Sí. que este concepto de que la cajita está pasteurizada, está limpia, la produce una marca muy conocida o varias marcas muy conocidas, y te asegura que el bebé duerma y crezca. Y al lado de una producción humana, natural, de una mujer, que somos todas distintas y que producimos la leche en relación a las necesidades de nuestros hijos, que eso también lo vas a explicar vos más adelante. ¿Cómo hacemos para poder instalar esto como que es nuestro paradigma vigente y no el otro paradigma vigente, que es el paradigma de la leche artificial, o de las bondades de la leche artificial? Yo siempre digo un poco lo mismo, y no quiero aburrir a los que estén oyendo y han escuchado alguna clase mía, pero digo siempre que la leche humana es la única leche viva, es la única leche humana y es la única leche cambiante. Y que sea viva quiere decir que tiene 4.000 glóbulos blancos vivos por cada centímetro de leche, y que esos 4.000 glóbulos blancos, el 90% se llaman macrófagos, que son como el Pac-Man que se come todas las bacterias, los virus y los parásitos, y el 10% restante, que se llaman linfocitos, tienen toda la memoria inmunológica que tiene la mamá desde que nació hasta el momento que está amamantando, todas las enfermedades que sufrió esa mujer, todas las vacunas que se dio, están en esos glóbulos blancos que desde el estómago del bebé, desde el intestino del bebé, generan las defensas necesarias para que el chico no se enferme. Eso no ocurre con la leche artificial, por eso digo que es leche muerta. Los glóbulos blancos vivos en el intestino de un bebé amamantado pueden quedar vivos a veces hasta una semana y producir la defensa del chico de tal manera que un chico amamantado tiene 18 veces menos diarrea, 8 veces infecciones de oído menos, 3 veces menos infecciones de pulmón, neumonías, 1.3 veces menos meningitis, que después las madres se desesperan, que el chico tiene tal cosa, tal otra, y no se dan cuenta que de alguna manera si lo hubieran amamantado el chico no se hubiera enfermado, ¿no? Entonces es muy importante este concepto de leche viva, porque la otra leche está muerta, simplemente no tiene ninguna defensa. La leche humana, incluso la pasteurizada, que tiene 60% menos de defensa que la leche cruda, que la leche viva directamente de la teta de la mamá, o la leche guardada, incluso sacada por la mamá y guardada y dada al bebé y refrigerada, tiene muchísimas defensas. La pasteurización no varía para nada la parte nutricional de la leche, pero sí disminuye un poco la parte de defensas. Pero al lado de la leche de fórmula, que tiene 0, es todo ganancia. Claro. Y esto de que es leche humana, me refiero a que la otra es leche de vaca, que fue diseñada por una vaca para un animal de 4 estómagos, donde un chico de un solo estómago tiene que digerir eso y se le forma como un coágulo de caseína en su estómago que es muy difícil de digerir y que los chicos generan ahí montones de problemas, constipación, gases, reflujo gastroesofágico, y al tener proteína heteróloga, como ser proteína de vaca, también genera alergias. Entonces, sí, eso te iba a decir, una de las mediciones que se hacen en los test de alergia, que se saca sangre del chiquito, que cada 2x3 tiene otitis o que cada 2x3 tiene broncoespasmos, una de las mediciones es la alergia a la caseína, seguro, la proteína de la leche de vaca. Sí, es decir que, porque también ahí hay otro mito, y nos tenemos que ir, mira, ya son las 6, tenemos que ir al corte de la radio, pero hay otro mito también con el tema de, bueno, pero no importa, pero yo le doy leche baja en glucosa. Porque hay leches de cajita que están de lactosa, bajas en lactosa. La lactosa es un azúcar. Que no tiene nada que ver con la alergia. No genera alergia. Hay muchas confusiones respecto a la lactancia, muchas más de los que nos gustaría. Sí. Pasa que a veces están reproducidas incluso hasta por profesionales
que repiten cosas que están mal también. Yo he escuchado a profesionales decir que el chico tiene intolerancia a la lactosa en un chico que está tomando leche materna. Sí. Entonces, si eso es un error, es súper tremendamente rarísima la intolerancia a la lactosa. Bueno, nos vamos a ir al corte de las 6 de la tarde de la tanda publicitaria de la radio. Antes de irnos al corte, le quiero mandar un beso a Natalia, que está haciendo un trabajo de preparto con su dula, que se llama María Laura Albanese, que es parte de nuestra organización Vos Podés. Laura debuta como dula al lado de Natalia, que es su amiga y que está en trabajo de preparto, así que con toda la polenta para que arranque ese trabajo de parto con todas las luces y que pueda parir mañana o pasado a su bebé de la manera más natural posible. Mucha oxitocina. Mucha oxitocina. Bueno, tanda y nos volvemos. Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero transmite Radio Estación Sur 917. Tenés derecho a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, y que te garanticen la intimidad durante todo el proceso asistencial y se tengan en consideración tus pautas culturales. Ley Nacional 25.929, de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste. Bueno, acá volvimos, nos hablamos todo. Sí, en la pausa porque estamos con el doctor Gustavo Sager. Lo que se puede y no se puede decir. Igual nosotras no tenemos filtro. No tenemos filtro, no. Ni bueno, acá estamos con el doctor Gustavo Sager festejando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es del 1 al 7 de agosto. Me gustó eso de festejando, sí, festejando las tetas. La teteada que hay mañana. Sí. ¿Lo contaste? No. Bueno, mañana tenemos una... No, contalo vos, dale. ¿Lo cuento yo? Sí, que te sale mañana mejor. tenemos una... nosotras, como parte de la ONG Vos Podés y además como militantes, digamos, de las causas naturales estas del parto, la crianza y demás cuestiones, vamos a acompañar a la gente de la Liga de la Leche de acá de La Plata, que se juntan en Citibel, en el grupo de que funciona en Citibel, se juntan a las 11 de la mañana a festejar la Semana Mundial y después se van a ir a una de las plazas de Citibel, que yo no recuerdo qué nombre es. Sí, la Plaza Belgrano. Pero en la plaza central de Citibel, por eso. En Cantilo. Hacer una teteada. Sí, primero a las 10 de la mañana están con Lucrecia, se reúne el grupo de Lucrecia en el Club Atlético Citibel, en Cantilo y Jorge Bell, y después van caminando. Cerca del Colegio de Estrada donde yo iba. Exacto, exacto, enfrente. Y después caminan esa cuadra y media, 2 cuadras hasta la Plaza Belgrano, y si el clima acompaña van a hacer eso una decía, teteada. porque me parece que va a estar fresquito. Para pegar la teta ahí en medio de la plaza. El chico caliente. Es verdad, bueno, es verdad. invitamos a todas las madres que están amamantando a la teteada, entonces de mañana. Nosotros vamos a acompañar desde la organización y bueno, contándonos esto del festejo de la Semana Mundial. Hay actividades en todos lados, donde busques hay una actividad que trata de apoyar la lactancia materna. Y este año un poco el tema es tratar de referir un poquito a los grupos de apoyo, porque siempre tratar de propiciar que se esté cerca, que se esté en manera continua y oportuna junto con las madres, porque las madres una de las cosas que necesitan para amamantar es apoyo y sostén. Entonces no solo ella tiene que sostener a su hijo, que para el hijo es vital, sino que la tienen que sostener a ella para que pueda a su vez sostener a su hijo. Sí, por eso toda la sociedad se tiene que involucrar en el tema de lactancia. Sí, por eso también acá estamos por la licencia por maternidad por los 6 meses. Correcto. El año pasado que tuvo media sanción en el Senado.
Sí. Bueno, y estamos esto esperando que estamos ahora esperando diputados la la agarre. Claro, ahora y la están todos cocinen. en campaña, vamos a ver quiénes ganan. Claro, y a vamos ver ahí, si. Y después vamos a ir a presionar nosotras. Por eso, ahí está, queremos ¿Eh? los 6 meses de lactancia. De materna. lactancia. Sí, sí, ya tenemos 6 meses en la Universidad Nacional de La Plata como Y en el primera Poder Judicial universidad, también. y también en la provincia de Corrientes y en otros lugares del país donde la han aprobado, y está bueno para que se pueda amamantar más tiempo y estar Claro. con el bebé, porque en los primeros 3 a 6 meses de la vida se constituye el crecimiento ideal del cerebro de los bebés, y se constituye la psiquis. Entonces es importante este tiempo estar con la persona que más le da al bebé que su propia mamá. Claro. Bueno, ahí estamos entonces. Estamos, Teníamos antes de que Sí. leas ese mensaje que le vamos a contar a la audiencia, que lo manda Rosana, que le mandamos un beso a Rosana, que ahora Rosario lo va a leer, que lo mandó por Facebook, al Facebook del programa, que es Vos Sabés FM, nos podés escribir, nos podés mandar un mensaje para el doc, que va a tratar de contestártelo, y si no, nos mandan un mensaje por el teléfono, llaman acá a la radio al 482-3215, o mandan un mensajito al celular de la radio que es 6779000, mandan un texto al celular y ahí las atiende o Paula o Amílcar, muy solicitamente, y nos pasan el mensaje. Así que bueno, acá tenemos ya una mamá que tiene un tema que necesita que lo charlemos con el doc. Una pregunta típica, ¿Cómo no? seguro que tiene que ver con la cesárea, ¿no? Bueno, esta mamá cuenta que tuvo una cesárea de urgencia por preeclampsia. Ajá. Y la beba nació de 37 semanas y un bajo peso leve, 2,400. Ajá. Y durante el embarazo leyó y se informó sobre todo lo que significa la lactancia materna, se sentía preparada, se prendió a las 2 horas de nacida cuando se la trajeron, luego de unos controles médicos, la beba, ¿no? La mamá cuenta que luchó mientras estuvieron internadas contra las enfermeras que le querían dar mamadera, a un día que la beba durmió por más de 6 horas y no había forma de darle de comer. Durante los primeros 10 días le dio el pecho casi exclusivamente y sin reloj, ¿no? Sin contar Bien. cada cuánto, etcétera. Siempre pensó que ella tenía buen agarre y buena succión, tenía carita de satisfecha luego de comer y muchas veces se dormía al pecho, todo lo normal, según había leído. Sí. A la semana de vida se tuvieron que ir de su casa en una situación traumática, se inundó su hogar y se refugiaron en lo de sus suegros. Dio el pecho a la luz de las velas por el corte de luz durante 2 días, estamos hablando, ¿no?, de la inundación de La Plata, y con ardor en uno de sus pezones porque en el apuro de abandonar su casa no agarró la crema de caléndula. Se untaba con su propia leche, pero bueno, en el pezón, pero eso resultaba poco alivio. Al 10º día, en su primer control pediátrico, la niña pesaba casi 2 kilos, apenas 2 kilos, o sea que había bajado. Fue un puñal en el corazón, dice que duele hasta el día de hoy, 4 meses más tarde. Por indicación médica se comenzó una dieta para recuperar peso, comidas cada 3 horas, primero prendiéndola del pecho y después mamadera. Lloraba cada vez que le preparaba sus mamaderas. Estaba enojada conmigo, dice ella. Empecé a no sentirme cómoda dando el pecho, no encontraba una posición que nos resultase a las dos. Estaba enojada con mis tetas. Pero al tiempo, al ver que ella se iba preocupando, me amigué con la idea de la lactancia mixta. Y de a poco me fui amigando con mis pechos. Hasta que, a sus 3 meses, no quiso prenderse más, por más que se lo ofreciera. Es mi gran deuda y trato de compensarlo de 1000 formas. Pero siento que algo grande falta. Tuve un intento de relactación, pero la desconfianza en mi cuerpo fue muy fuerte. Si ya me había fallado una vez, ¿cómo no habría de fallarme de nuevo? Continúo leyendo e informándome sobre lactancia, pregunto a las mujeres que me rodean sobre sus historias. Siempre será mi incógnita saber por qué bajó un porcentaje tan alto de peso, un 16%, cuando lo común es entre 5 y 10. ¿Y por qué no lo recuperó solita a partir de su 4º o 5º día de vida, como la mayoría de los recién nacidos? ¿Qué fue lo que falló? Esa es la pregunta que resuena en mi cabeza todos los días. Bueno, mira, acá hay montones de elementos como para analizar y hay muchísimas cosas que no han estado bien, ¿sí? En cuanto a consejos, en cuanto a todo. Si tenía que ponerse la crema de caléndula, no la inventó Dios, ¿sí? O sea, la crema de caléndula es un agregado
que si el chico le irritó el pezón es porque se prendió mal. Porque los chicos no se tienen que prender en el pezón, no tienen que chupar el pezón, sino que tienen que comer la teta, tienen que abrir grande su boca y acercarlo, y un bebé cercano de término, 37 semanas ya es término, pero es un bebé de bajo peso, suelen ser muy dormilones, y aparte esas 2 horas que le acercaron el bebé a las 2 horas, ya es un tiempo como demasiado largo. Entonces el bebé en esas 2 horas seguramente lloró, en esas 2 horas no sé si alguna alma caritativa no le acercó algún biberón, lo que le puede dar al chico lo que se llama confusión de pezón, y el chico en esas 2 horas, no, en vez de abrirse a los ojos de la madre, se cerró y durmió 6 horas seguidas porque el mundo le resultaba hostil. ¿Tá? Todas estas cosas, la cesárea, hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante hoy día, que pasa muchísimas veces, un descenso demasiado grande de peso sin que el chico esté deshidratado, y se debe en parte que la mayoría de los chicos que nacen por cesárea, los anestesistas cuando ponen la peridural, para que la mamá no tenga una hipotensión arterial, o sea que les baje la presión en el momento de poner la peridural, les ponen suero como de más. Entonces la hidratan de más a la mamá, y esa hidratación de más de la mamá también pasa al bebé, y los bebés nacen con más peso de lo que hubieran tenido si no hubieran estado sobrehidratados. Entonces bajan más de peso de lo que es lo ideal. ¿Tá? Y un chico normal que esté bien amamantado puede recuperar, lo más común es que recupere el peso de nacimiento en los 12 a 14 días, pero hay chicos normales que recién lo recuperan en el 21 día de vida. ¿Tá? Entonces hay que controlar la prendida, hay que controlar la mamada, que el chico se prenda bien, sin ningún tipo de horario. Se sabe totalmente cierto que los bebés no saben la hora, y que hay algunas cosas que tenemos que saber, que el chico, esto de darle cada 3 horas el pecho y la mamadera es un horror, en parte porque el chico del estómago del bebé, cuando toma la leche materna, la mitad de la leche materna que tomó se vacía en media hora, y la otra mitad en 2 horas a 2 horas y media. Entonces al chico lo harían esperar demasiado tiempo, y después de cada teta darle mamadera es como decirle a la mamá: lo que vale es lo siguiente y lo fácil, metete en este mundo donde todo tiene que ser fácil, ya le están diciendo al chico, ¿tá? Y no tiene que ser gozoso como la teta. Entonces, si el chico toma la teta y toma mamadera, al cabo de 20 días la mamá se queda sin leche, y el chico puede ser que rechace la teta porque le resulta dificultoso, porque resulta que la teta en general es argentina, y entonces dice: si no la necesitan, ¿para qué voy a trabajar? Muy bueno. Entonces acá hay muchísimos elementos. Esta mamá, hay una pediatra amiga que dice una cosa que puede resultar chocante y al mismo tiempo puede resultar gracioso, que es que el primer hijo debería ser descartable. Lo dice de una forma humorística, en el sentido uno que se manda todas las cagadas con todas las macanas, y que no sabe a quién consultar y no sabe qué hacer y no tiene el apoyo necesario. Entonces, que esta mamá se perdone de una no buena lactancia, que quizás tenga alguna otra oportunidad con algún otro hijo, y que las cosas, sus ganas, se van a concretar. Y es muy importante la autoestima que tenga esta mamá. Yo ya fracasé una vez, voy a fracasar de nuevo, no voy a seguir por este camino. Para eso existen los grupos de apoyo, justamente. A mí se me ocurre también que Rosana, ella cuenta que tuvo una eclampsia, es decir, que ella debe percibir, se me ocurre a mí, como 2 momentos de frustración. Una, que el cuerpo le falla en el momento de la última parte de la gestación y no puede parir, porque es necesario tener una intervención ante una eclampsia, pero encima después le vuelve a fallar por segunda vez en el momento de lactar.
Entonces, volviendo al tema este que vos dijiste de que una mamá no solamente tiene que poder ocuparse de su hijo y sostener a su hijo, sino que hay una sociedad que la tiene que sostener a la madre. Totalmente. Un entorno que la tiene que sostener. Entonces, sí, hay esta muchos mamá profesionales también que necesita... están dando cosas, digo, que realmente no son del todo sanas. Hay un montón de estrategias para recuperar la producción de leche, enseñar a poner perfectamente el bebé al pecho, comprimir un poquito el pecho mientras el chico toma, que aumenta el flujo de leche hacia el chico. O sea, hay montones de estrategias que se pueden implementar antes de la estrategia fácil de la receta de leche de fórmula. Yo te propongo una cosa, A ver. que vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa que yo lo quiero poner hace como 4 programas y el operador me lo veta. Aceptamos a la pero negra. ahora la vamos a escuchar a la negra Sosa un cachito y te voy a presentar a gente que tuvo una experiencia así de recuperar el peso de su bebé, de dar la Ajá. teta, Bueno. gente conocida tuya. Bueno, cómo no. Bueno, dale. Ahora volvemos. Los avatares, ¿no? Muchas, a veces operaciones, a veces chicos con discapacidad de alguna manera para toda la vida, a partir de una enfermedad que podía haber sido prevenida si hubiera recibido leche de su propia madre o leche de banco de leche, porque la leche de vaca es para el ternero, como se dice habitualmente, y no tiene características para nada parecidas a la leche humana. Una pregunta, ya que venimos como con este tema, y del otro lado nos está escuchando Irene Mercader, que además de ser la madre de mi ahijado, tiene una niña de 9 meses y está embarazada de 8 meses en este momento. Y bueno, ella tenía ganas de donar parte de su leche y bueno, quería saber cómo era ese proceso y cómo acercarse. Bueno, Irene en principio nos tiene que contactar, nos puede llamar al teléfono directo del Banco de Leche, que es 489-5501, o escribirnos un mail a bancodelechelplata@gmail.com, ¿sí? O sea, en el recién nacido prematuro, nosotros tenemos que cuidar esa leche al máximo, de tal manera que no pierda ninguna de sus características y bondades. Entonces, los requisitos para donar leche son que a temperatura ambiente no hay que dejarla nada, en heladera hasta 24 horas antes de donar, en congelador de la casa como máximo o en freezer nada más que 15 días. El asunto es que la leche de madre, cuando se encuentra a más de 7 grados de temperatura, las bacterias que contiene aumentan al doble cada 20 minutos. Es decir, en una hora de mala conservación de la leche materna, tiene 8 veces más bacterias que en el momento de extraérsela. Si bien esas bacterias, la gran mayoría de esas bacterias son bacterias buenas, que le hacen bien al propio hijo, cuando las bacterias crecen, o meterse en el blog, que es bancodelechelplata.blogspot.com, donde dicen todas las características, todas las formas perfectas de cómo sacarse leche y de contactarse con nosotros, y entonces nosotros le explicamos, si no, cómo sacarse leche, cómo higienizarse, cómo conservarla en su propio congelador o freezer, y nosotros todas las semanas pasamos con un vehículo del Ministerio de Salud de la provincia por los domicilios de La Plata y Gran La Plata para recolectar la leche, y en cadena de frío, desde el freezer de la donante hasta nuestro propio freezer, la llevamos y después en nuestro servicio la pasteurizamos. Porque la otra pregunta que hacía Irene era, bueno, ¿cuánto tiempo duraba la leche materna en el freezer? Sí, hay 2 criterios. Un criterio es para el propio hijo sano y de distinta edad, sino que simplemente con el deseo altruista de donarnos leche, se sacan un poco de leche y no lo dejan a su bebé con menos leche, sino que generan un poco más de leche como para ser donada, ¿no? Entonces, con esa leche de donantes, nosotros esa leche la recibimos,
con determinadas características, la estudiamos, la procesamos, la pasteurizamos y después se la damos principalmente a prematuros enfermos que están internados en el servicio de neonatología del Hospital San Martín de La Plata. Por lo cual es importantísimo, digamos. Es muy importante porque eso disminuye muchísimas enfermedades de los prematuros, sobre todo dos situaciones muy complejas de resolver, que es la infección de la sangre de los prematuros que están inmunodeprimidos por definición, que se llama sepsis neonatal, y una inflamación intestinal muy grave que se llama enterocolitis necrotizante, que les puede perforar el intestino y que después trae aparejado mucho. Porque Gustavo Sager dirige el banco de leche del Hospital San Martín, que fue el primero en la Argentina y está promocionando que se abran otros centros con las mismas características en otras partes del país, ¿verdad? Es así. Bueno, primero empezar saludando a la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, y además de todo el bombardeo de preguntas que vamos a hacerte, estaría bueno que nos cuentes qué significa, qué es un banco de leche. Bueno, el banco de leche es una casa de lactancia por definición. Es un lugar donde se juntan dos tareas, ¿no? La promoción de la lactancia y la capacitación del equipo de salud, la solución de los problemas del curso del amamantamiento, si los hay, y al mismo tiempo la recepción, el contacto con donantes de leche, que son mamás sanas que están amamantando a su propio hijo y que quieren donar el excedente de su leche o generarlo, porque no necesariamente son mamás Mujer Maravilla,